Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. El libro de Lamentaciones es uno de los más breves de la Biblia, pero muy significativo. Cada tragedia que nos acontece en la vida provoca un lamento, que a su vez es un altavoz de la voz de Dios llamándonos a reconciliarnos con Él, como vamos a ver hoy charlando con María Esther Sánchez, que es educadora y consejera espiritual. Queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta: ¿cómo has visto la mano de Dios en medio de las tragedias de tu vida? Cuéntanos también cómo este programa te ayuda, cuéntanos esos detalles de cómo Dios lo usa en tu vida. Lo puedes hacer a través de las redes sociales o bien a través del WhatsApp 673-466-366. Bien, pues vamos ya con nuestra entrevista. María Esther, muy bienvenida de nuevo a esta tu casa. Hace tiempo que no te veíamos por aquí. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar sobre Lamentaciones. La verdad es que es un libro cortito, unas 7 páginas, pero muy probablemente haya muchos en nuestra audiencia que nunca lo hayan leído, ¿no? ¿Le podría resumir a nuestra audiencia de qué va este libro? Pues como el propio título dice, Lamentaciones es un libro que fue escrito para expresar el dolor que el pueblo de Israel experimentó por la pérdida de la ciudad de Jerusalén durante el tiempo en el que Nabucodonosor, lo he dicho mal, pero... Lo has dicho, yo creo que sonaba bien. Toma la ciudad en el 586 a.C. y después de eso el exilio del pueblo. Entonces es un libro que fue escrito como si fuesen unos cánticos que se hubiesen leído en el funeral de una persona. Es el corazón roto del escritor, pero al mismo tiempo que el pueblo aprovecha para expresar su dolor. También, aunque es un libro muy cortito, como tú bien has dicho, es un libro que incluye acción de gracias, alabanza, reconocimiento de la culpabilidad por las circunstancias que está viviendo. Entonces es un libro corto, pero es un libro que tiene variantes de diferentes aspectos importantes. Bueno, vamos a ir entrando en cada uno de estos, no todos, pero en varios de los aspectos de los contenidos de este libro. Y como también mencionas, es un libro muy especial para la comunidad judía, ¿no es así? Sí, el pueblo judío, su identidad como pueblo siempre ha estado muy ligada a la tierra. Entonces, la toma de la ciudad, el exilio, imagínate lo que eso supone para un pueblo cuya identidad está ligada a la tierra. Entonces es muy normal que para ellos este libro es un sitio donde recurren una y otra vez una forma de procesar su propio dolor. La importancia de tener un lugar donde expresar el dolor que ocurre cuando se pierde algo tremendamente valioso y en este caso una ciudad para ellos, la ciudad santa. Claro. Y para la comunidad cristiana, ¿qué es lo que puede aportarnos? ¿Qué nos aporta este libro? Pues mira, a mí me encanta que en la Biblia haya todo un libro en el que nos da pie a expresar el dolor que se siente a lo largo de la vida cuando hay pérdidas importantes. Muchas veces pensamos que no es santo el poder decir, pues estoy pasando un tiempo de luto. Y la Biblia te dice, mira, todo un libro. No solamente te da cabida, sino que te da ejemplo. Te dice, es válido, Dios está ahí en medio del dolor y es bueno que tú lo saques, que lo expreses. En los momentos de angustia lo propio es lamentarse. En el libro de Lamentaciones nos da un ejemplo de cómo hacerlo y nos da un ejemplo de cómo hacerlo bien, porque justo en medio del libro, de los 5 capítulos que tiene, en el capítulo 3 hay un momento en el que el escritor dice, pero recapacito y pienso una cosa, que las misericordias del Señor no se han acabado. Es como que el escritor se recuerda a sí mismo, habla consigo mismo y le dice, vale, esto es un desastre, esto lo estamos pasando personalmente y como pueblo fatal, pero el Señor no cambia. La misericordia de Dios sigue en pie, ¿no? Y hablaremos de la misericordia, pero antes hablemos también de la justicia, ¿no? Porque este libro, evidentemente, habla acerca de
la ira de Dios, que es una forma en que lo expresa el libro, Sí. por el pecado del pueblo, ¿no? Y a veces no nos gusta este término, pero sí que el libro nos cuenta y nos enseña algo acerca de este tema. ¿Qué es lo que nos enseña? Desde los primeros capítulos del libro vemos al escritor que está intentando hacerles ver al pueblo que hay una conexión muy directa entre la situación actual que están viviendo de desgracia y las veces que Dios una y otra vez ha estado diciéndoles recapacitar, vais por mal camino. A lo largo de toda la historia del pueblo judío, Dios envió profetas que les decía, os estáis confundiendo. Y no recapacitaron y hubo consecuencias muy difíciles, porque estuvieron exiliados por años. Pero lo que el escritor del libro está intentando hacerles ver es que hay una conexión directa entre la desobediencia y luego el juicio. Que el juicio no es porque sí, es que es un Dios caprichoso que ha decidido que hasta ahora, no. Hay una conexión muy directa entre nuestras acciones y las consecuencias. Yo creo que en general el ser humano le cuesta aceptar, ¿no?, que cuando comete pecados, esos pecados tienen consecuencias, ¿no? Pero Sí, la no nos Biblia es gusta. clara, ¿no?, Sí. en cuanto a esto. Desde el Génesis vemos que hay una correlación muy directa entre nuestras acciones y las consecuencias que sufrimos. Pero mira, José Pablo, si incluso queremos dejar todas las enseñanzas bíblicas de lado y miramos a nuestra sociedad, si vemos los grandes males que estamos viviendo como sociedad en el mundo, todo el tema de la esclavitud del siglo XXI, las guerras, la corrupción social, política, todo eso está directamente relacionado con acciones que el ser humano toma equivocadas y que luego perjudican a ellos mismos y a otras personas. Entonces, incluso si quisiésemos obviar el tema, que no es nuestro caso, obviamente, pero vemos que hay una correlación directa siempre entre nuestras acciones equivocadas y las consecuencias que luego tenemos que sufrir. Claro, claro. Y de hecho, en ese sentido, la palabra de Dios también era siempre muy clara, ¿no? Te da una serie de instrucciones de cómo debes de vivir y siempre dice para que te vaya bien, Sí. ¿no? Entonces, claro, si no sigues estas instrucciones, te va a ir mal, porque va a haber unas consecuencias naturales, pero además también yo creo que el juicio de Dios siempre es un juicio como el cirujano que interviene cuando hay un cáncer, ¿no? Es Sí. para intentar solucionar un problema y dar un futuro de esperanza, ¿no?, en este caso al pueblo, ¿no?, y a la persona. De hecho, de esperanza y de misericordia nos toca ahora hablar, porque hablar de juicio solo creo que es injusto, porque la palabra de Dios sí es verdad. Y este libro En concreto, en ¿no? concreto. ¿Qué nos enseña sobre la misericordia de Dios? Pues mira, hay un versículo muy bonito, justo en mitad del libro, que dice, la misericordia del Señor es para siempre, nunca se agota, cada mañana es nueva. Es que es precioso el tener eso como en nuestra perspectiva. Es verdad que vamos a pasar situaciones difíciles, incluso temporadas complicadas, pero si nos recordamos a nosotros mismos que las misericordias del Señor son nuevas cada día, eso nos debería dar la esperanza para continuar. No importa lo que hayamos pasado, hasta aquí, hoy, empezamos de cero. Y el Señor no tiene en cuenta nuestra rebelión anterior. Si venimos con un corazón arrepentido, Él hace borrón y cuenta nueva y dice, no ha pasado nada, mi misericordia es fresca, nueva, para que la disfrutes hoy. Eso es precioso. El libro termina hablando acerca del trono de Dios y de que su reino es de generación en generación, ¿no? Y miramos en la Biblia Sí. como el libro de Apocalipsis habla de una nueva Jerusalén, Sí. que baja del cielo, en la cual allí no hay lloro ni lamento y lo que hay es justicia y paz. ¿Cómo podemos celebrar esa esperanza hoy? Yo creo que tenemos que recordárnosla a nosotros a menudo, sobre todo en los momentos en los que vivimos circunstancias similares a las que describe el libro de Lamentaciones, en las que hay, parece que una sensación de pérdida, de luto, de duelo, que no vemos el fin. Nos hace bien recordarnos a nosotros precisamente eso, como acaba el libro, que hay otra realidad, que esto que estamos viviendo no es el final, ni siquiera es todo lo que hay, que hay toda una realidad
que nos espera, que no tiene punto de comparación, que esa esperanza gloriosa que tenemos cuando venga esos nuevos cielos y esa nueva tierra, todo lo que hayamos sufrido de pérdidas anteriores no va a tener punto de comparación con esa esperanza que nos espera. Y creo que nos hace bien el recordárnoslo. Y es lo que hace el escritor, es decir, vale, esta es mi realidad, este es Dios, sus misericordias no acaban, pero es que además hay mucho más. Abre un poco la mirada y hace el esfuerzo y es un esfuerzo, porque cuando estás en el momento del duelo, es un esfuerzo, pero es una realidad que nos hace bien tener presente y no ignorar. Claro. Y para terminar, ¿cuál es tu versículo favorito? ¿Qué es el pasaje, el texto que más te gusta de Lamentaciones? Son varios versículos del capítulo 3, que no solamente son mis preferidos de este libro, sino en general uno de mis pasajes preferidos de toda la Biblia. Y es precisamente, ya lo he comentado anteriormente, cuando habla de las misericordias del Señor. Dice, pero en mi corazón recapacito y esto me devuelve la esperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con todo el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Es bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en Él esperan. Es bueno esperar en silencio, que el Señor venga a salvarnos. Me ayuda a poner la perspectiva en el lugar correcto. Y me gustaría, solo un pequeño detalle, hemos estado hablando mucho de las pérdidas cuando es un ser querido. El proceso del luto siempre se relaciona directamente con las pérdidas por la muerte. Pero vemos en este libro que no es una pérdida humana, es una pérdida de algo aparentemente trivial. Pero para Dios no hay cosas triviales. Cuando algo nos duele por algo que es valioso para nosotros y lo perdemos, Él nos da permiso para que vayamos a Él con ese dolor. Y ese nos invita a que vayamos y expresemos nuestro dolor con Él. Obviamente las pérdidas humanas son las que más nos duelen. Pero a lo largo de la vida hay diferentes procesos que pasamos. Un despido en el trabajo, mil cosas, que una esperanza, una ilusión, un sueño que vemos que no se alcanza. Dios nos invita a que llevemos ese dolor y lo pasemos con Él y no le dejemos de lado. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo uno lleva ese dolor delante de Dios y de alguna forma se agarra a la misericordia? Cada persona tiene que encontrar la forma en la que le funcione. Yo tengo un cuaderno en el que son mis conversaciones con Dios, en el que escribo cómo me siento, como si se lo estuviese contando, si estuviese sentado a mi lado. Pero la oración, la meditación, el enfocar tus pensamientos no en la realidad que estás viviendo, sino el enfocarlos a que se los estás dando a un Dios todopoderoso que es capaz de manejar esa situación en particular, pero todo el conjunto que no somos capaces de ver. Pues esperamos que aquellos que nos están viendo esta mañana realmente aprovechen no solo el mensaje, sino este reto y este desafío y esta oportunidad que tenemos todos de acercarnos a un Dios que está a nuestro lado cercano y que nos quiere dar esperanza y fortalecernos y consolarnos en medio de nuestras pérdidas y en medio de nuestro dolor. Muchas gracias, María Esther, por acompañarnos. De nada. Que Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias, María Esther. Queremos animarte a leer la Biblia y por eso las iglesias evangélicas quieren regalarte este Evangelio de San Juan. Si todavía no lo has leído, llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado ¿Cuál es tu tesoro escondido? Un libro que nos llega gracias a Carmelo García Gil, que es su autor. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y para ofrecer ayuda espiritual a todos los que nos la pedís. Podéis entrar en nuestra web, bien llamarnos o mandarnos un WhatsApp y os explicaremos cómo hacerlo. Muchas gracias por tu atención en este día y no lo olvides, vales mucho para Dios.